Bienvenidos a un nuevo análisis. Master and Commander, The Far Side of the World, o traducida al castellano como el Master and Commander al otro lado del mundo, dirigida por Peter Weir, un tipo que obviamente ha hecho películas muy desconocidas y con poca calidad, como El Club de los Poetas Muertos o El Show de Truman. Vamos con el análisis. Nominada a 2 Globos de Oro, también a 7 BAFTAs y a 11 premios Oscar, a 11 premios de la Academia, de los que se llevó 2, el de Mejor Edición de Sonido y el de Mejor Montaje. Esta película tiene un atractivo bastante interesante para mí, o creo que para mucha gente que le guste el género de las aventuras, y es una aventura marítima. Es un hecho importante también recalcar que la mayoría de los actores que participan en la película son británicos, dado que están dando vida a personajes británicos en un barco británico y por lo tanto deben ser británicos. Estados Unidos suele hacer, bueno, Hollywood suele tener mucha mala manía de meter actores ingleses en actores estadounidenses en películas para que actúen como ingleses o para que actúen como irlandeses o escoceses, y luego, claro, hay gente que se queja de esto, hay gente que tiene más desarrollado la capacidad de entender los acentos de estas partes, como digo, no sé si son de aquí de España o de otro país, pero son capaces de distinguir mejor los acentos. A mí me cuesta un poquito más, pero se dan cuenta de que obviamente el acento de una persona de Nueva York no es el mismo que de una persona de Irlanda, que vive en Irlanda constantemente. Entonces es un buen punto a favor que estas películas estén protagonizadas por hombres ingleses, dado que están dando vida a personajes ingleses. Salvo Russell Crowe, que es neozelandés, salvo eso, todos los demás actores que participan son personas inglesas, así que es un buen punto a favor que quiero recalcar antes de comenzar en sí el análisis. El HMS Surprise, que es el barco en el que navegan los protagonistas de la aventura, es un barco real, está basado en un barco real de 1794 que perteneció a la Armada francesa, si no recuerdo mal, y fue requisado posteriormente para servir a la Armada británica. Es sorprendente ver que de esta película tan solo 10 días se rodaron en el mar, realmente en mar abierto se rodaron tan solo 10 días, y todo el resto del rodaje se realizó en un estudio, en un gran tanque de agua donde se construyó una réplica de este barco. La verdad es que el trabajo de artesanía es de lo primero que salta a la vista cuando comienzas a ver la película. El amor por todo lo que rodea al mundo naval en esta película es realmente impresionante. El amor de los diseñadores de producción y el amor del director, además del guionista. Más que nada porque se utilizan expresiones náuticas muy acertadas. Nada de lo que venimos estando acostumbrados tal vez con películas como por ejemplo Piratas del Caribe, en el que tan solo podemos oír arriad la mesana, no sé qué, los trinquetes, tal y cual. Siempre saben decir lo mismo. Aquí no, aquí utilizan expresiones mucho más trabajadas para dar un rumbo, para decir dónde hay que mirar a través de un catalejo, para un mogollón de cosas, para los aparejos, para las cuerdas, para los nudos, para las cosas que tienen que hacer al arriar las velas, cómo tienen que hacerlo. Es una cosa muy interesante que le da un toque más de calidad a la película. Esto me refiero a lo del lenguaje náutico, obviamente. Las actuaciones son verdaderamente maravillosas. Russell Crowe se come la pantalla desde el primer momento en el que sale, y la verdad es que la contraposición de su personaje con el de Paul Bettany es un punto muy a favor de la cinta. Paul Bettany es, digamos, el más científico de los dos personajes principales, y Russell Crowe obviamente es el más beligerante, el capitán, el que desea tener más gloria, mientras que el otro simplemente desea investigar. Es un doctor, también un naturalista, y por lo tanto tenemos ahí un buen contrapunto que va a dar situaciones bastante tensas en según qué momentos de la película, y va a lograr que los personajes se desarrollen de manera aceptable y por lo tanto el espectador se sienta entusiasmado e integrado en la película, porque si no tenemos esto, pues obviamente muy bonita puede ser la cinta, puede tener mogollón de efectos especiales y tal y cual, pero si no conectas con los personajes, si no conectas con la historia,
Poco hay que decir aquí. Está basada en una serie de novelas, la película, pero bueno, más bien he leído que ha sido una adaptación bastante libre. No me voy a poner ahora a comentar si está bien adaptada o no. Y simplemente la historia no es nada del otro mundo. Es un barco que persigue a un barco inglés, persigue a un barco francés, y resulta que, bueno, les dan caza al revés. Los franceses les dan caza a los ingleses y entonces estos tienen que huir. Y a la hora de huir, pues tienen heridos y luego resulta que les vuelve a pillar el barco y tienen que volver a luchar contra él y tienen que intentar engañarlo y salir un poco del paso. Entonces Russell Crowe le viene la vena heroica y dice que pues van a hacer lo contrario, van a perseguir ellos a los franceses, a pesar de que tienen un barco con muchísima más potencia de fuego, mucho mejor equipado y mucho más preparado, con el doble de tripulación, pero bueno, el orgullo de salvar a Inglaterra de la opresión de los gabachos pues les hace perseguir este barco francés a lo largo de la segunda mitad de la película. Las películas como esta demuestran que se puede hacer películas de acción, de aventuras, de efectos especiales sin necesidad de ser secuelas, precuelas, spin-offs y demás tonterías basadas en ya una idea original, sino que podemos crear una historia de aventuras desde cero. Vamos a dejar de puntillas ese desde cero porque obviamente está adaptado de unas novelas, como he comentado, pero se puede hacer cine de acción disfrutable con un buen guión, con buenos personajes y con cosas que interesen al espectador. Master and Commander es una de esas películas, una película que dentro de 15 o 20 años, ya han pasado 14 desde su estreno, o sea, no es ninguna tontería, pero dentro de otros 15 o 20 años se seguirá recordando como una muy buena película de aventuras marítimas, cosas que pues quizás otras cintas no pueden decir. Simplemente es un entretenimiento vacuo y después de ver la película te olvidas de ella. Sin embargo, de Master and Commander no sucede eso. Por lo general el guión es bastante sólido. Sí es cierto que hay algún que otro momento que se ve venir, la muerte de cierto personaje, la rotura de cierta parte del barco, por ejemplo, por decir algo. Es decir, son cosas que, sí hay ciertas cosas que se ven venir, pero bueno, por lo general es un guión sólido y, como digo, los personajes están bastante bien. Me hubiera gustado quizás que hubieran dado un poquito más de peso a algunos secundarios, haberle dado un poquito más de construcción, más que nada para que cuando pase algo relacionado con esos personajes, realmente a mí como espectador me impacte. Me hubiera gustado un poquito más de esfuerzo en ese apartado, pero bueno, no ha podido ser, tampoco vamos a volvernos locos por eso. Master and Commander tiene también otro punto a favor, que es la de mostrar la vida de un navío de guerra al principio del siglo XIX de forma realista, ver cómo viven, los mogollón de marineros que hay allí, ver las intrigas políticas que pueda haber, las intrigas de traiciones, las opiniones de los marineros respecto a sus superiores, el cómo se relacionan los superiores con sus subordinados. Son muchas cosas que están bastante bien retratadas en la película. Quizás sí podrían haberse retratado un poquito más. Es una de estas películas que yo digo que no me le hubiera venido mal 15 o 20 minutos más de trama para evolucionar mejor algunas que otras cosas, pero salvo esos pequeños detalles, en general está todo bastante bien. La banda sonora es verdaderamente maravillosa. El autor de la banda sonora, que ahora mismo no me acuerdo, tengo que hacer aquí trampitas, mirarlo, es Christopher Gordon, Eva Davis y Richard Tognetti. Bueno, son tres autores que han mezclado elementos de música clásica con elementos más actuales para darle a toda la película un aroma de emoción y aventuras constante. Mención especial para las partituras de música clásica, sobre todo aquellas de Johann Sebastian Bach, en la que tocan tanto Russell Crowe como Paul Bettany con su violín y su bajo, si no me equivoco mal, era un bajo el que utilizaba Paul Bettany en la película. Y son momentos muy íntimos, ¿no?, en los que realmente llegas a conocer a los personajes, momentos que las superproducciones actuales de Hollywood olvidan y simplemente van directamente al espectáculo. Y claro, pues luego pasa lo que pasa, que las películas no son tan apreciadas como estas. Las películas en las que no te importan los personajes, las películas en las que no te importa lo que está sucediendo, sucede porque no se le da tiempo a momentos más intimistas, como bien digo sucede en esta película. Y ganó 2 Oscar, como he dicho, la edición de sonido y la fotografía. La edición de sonido es verdaderamente fascinante, el sonido de los cañones, las astillas, los crujidos de madera, las cuerdas golpeando contra los mástiles, el viento, las velas, el agua, todo tiene un sonido impresionante.
Todo esto obviamente no lo sé yo porque sí, sino porque me he informado a la hora de hacer el análisis. No está mal informarse en ciertas páginas como por ejemplo Wikipedia. Todo el mundo, no, Wikipedia no es una buena página para informarse. Bueno, creo que tú debes de saber informarte. Wikipedia es una plataforma en la que tú obtienes la información que quieras sobre un tema, pero esa información tiene que venir contrastada y documentada en otra página, tiene que venir relacionada, ¿no? Por lo tanto, lo que tienes que hacer en Wikipedia es buscar esa información, por ejemplo, lo que he hecho yo en esta cinta, de buscar la información sobre la edición de sonido y luego posteriormente ir a la referencia que me indica esa información e irme a la página donde se me informa realmente de esas características de la edición de sonido. Y en esa segunda página tiene que haber alguien que sea un experto en la materia y que sea el que haya escrito el artículo, el vídeo o lo que sea. Entonces de ahí te puedes informar a la hora de comentar una película. Creo que hay muchos youtubers que no se informan a la hora de hacerla y simplemente quieren hacer el análisis el primero de todos y ser los que primero lo hagan para tener más visitas. Hombre, bueno, es una estrategia. Yo prefiero informarme y hacer análisis un poquito más elaborados y tal vez más con más información, aunque bueno, es una visión personal. En conclusiones generales podemos decir que Master and Commander es una gran película, es una película muy disfrutable, una cinta de aventuras marítimas muy entretenida, tiene momentos dramáticos, tiene momentos de humor, tiene momentos de verdadera tensión, las batallas están magníficamente recreadas, el diseño de producción, la banda sonora, la fotografía, todo es verdaderamente maravilloso. Pero bueno, sí es cierto que tiene ciertos momentos que a lo mejor podrían haberse retocado un poquito. Le voy a dar una nota de 7,5 sobre 10. Parece un poco baja, por supuesto, para lo bien que estoy hablando de la película, pero bueno, ya sabéis que yo no suelo darle notas excesivamente altas a casi nada. Para mí un 7,5 es una película muy buena y que merece ser vista muchas veces más. Por lo tanto, Master and Commander es una cinta que desde luego os recomiendo. Y si la habéis visto, por supuesto, espero que me dejéis un comentario en la caja de comentarios con vuestra opinión al respecto de la cinta. Así que no me enrollo nada más, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre digo en el próximo. Adiós.